Muchos miran con estupor la crisis de abusos sexuales dentro de la Iglesia, así como las herejías que se oyen decir de parte de algunos sacerdotes, obispos y cardenales. Muchos dicen, aquí ha cambiado algo de manera sustancial. La Santísima Virgen que ha bajado a la tierra para advertirnos de muchos peligros, ¿no ha estado hablando sobre esto? Claro que sí lo ha hecho, y en las apariciones de la Salet, a mitad del siglo XIX, nos advirtió claramente sobre estas calamidades. Sin embargo, no se han difundido entre el pueblo católico porque el clericalismo ha frenado la información, aunque es de carácter pública y no reservada. En este video hablaremos de las profecías dadas por Nuestra Señora de la Salet, una aparición aprobada por la Iglesia, sobre lo que iba a suceder más adelante con la Iglesia y con el clero. Ten en cuenta que no estamos abriendo ningún juicio de valor, ni tomando ninguna posición, sino simplemente informando para que tengas elementos para discernir. Una de las crisis más importantes que vemos en este momento es la que sucede en la Iglesia Católica, donde reina la confusión y se oyen herejías de parte de obispos y cardenales que antes no se oían en esa proporción. Muchos muestran estupor por lo que sucede. Sienten como si esto hubiera llegado de improviso. Pero fue profetizado hace 200 años y Nuestra Señora lo siguió repitiendo. La punta de la madeja está en las apariciones de la Salet de 1846. Nuestra Señora de la Salet se apareció el 19 de septiembre de 1846 en los Pirineos franceses, en la ladera de la montaña del mismo nombre, a dos niños llamados Melanie y Maximino. La Iglesia aprobó estas apariciones en mayo de 1847, y Nuestra Señora les entregó 33 secretos. Incluso el Papa León XIII, habiéndolos recibido en octubre de 1878, pidió ver a Melanie y se reunió con ella intercambiando ideas. Se trató solo de una aparición que duró media hora, con la Santísima Virgen llorando como lo haría más tarde en Lourdes, Pontmain y Fátima. Un llanto de dolor ante la sordera de sus hijos y el desconocimiento de sus advertencias. Son el gran antecedente de las apariciones posteriores de Fátima en 1917, en Garabandal en la década de 1960, en España, en Akita en 1973, en Japón, y por extensión en las apariciones en curso de Medjugorje. Pero el maligno se las ha ingeniado para hacer invisibles estos mensajes, desprestigiarlos y cortar el cordón conceptual entre estas apariciones. En la Salet se instauró el concepto que dentro del clero se iba a producir una gran apostasía y deteriorarse la moral y por extensión en toda la Iglesia. Por esto mismo se ha convertido en una aparición controvertida. Y esto es difícil de digerir de parte de quienes tienen poder y sienten atacado a su gremio, o sea, el clericalismo. Por tanto, las apariciones en que se ha hablado de este tema han sido sistemáticamente desacreditados por una buena parte del clero, incluso teniendo en cuenta de que las profecías son condicionales, porque específicamente Nuestra Señora de la Salet le dijo a los videntes que si el pueblo continúa con su mala conducta y no se convierte y hace penitencia, su hijo desatará su poder sobre la tierra. O sea que se trata de un castigo condicional. La Virgen de la Salet le contó a los niños los secretos en 1846 diciéndole que podrían revelarlos recién en 1858. Por esta razón los niños se negaban a revelar los secretos. Pero en 1851 se los convenció que debían escribirlos para que el Papa los leyera y pudieran ser publicados en 1858. Así que cada uno de los videntes escribió su propia versión de los secretos rápidamente y se los envió al Papa. Pero luego Melanie, que era novicia, escribió en 1879 una versión ampliada de los secretos, que es la que ha causado escozor en buena parte del clero, a pesar que tuvo el imprimato del obispo Sola de Lecce.
La forma que encontraron para desacreditar los secretos es decir que fueron fruto del desequilibrio fantasioso de la vidente Melanie. Sin embargo, el padre Joaquín Alonso, uno de los grandes investigadores de los secretos de Fátima, ha dicho uniendo ambas apariciones: muy posiblemente el tercer secreto de Fátima no habla solamente de una verdadera crisis de fe en la Iglesia durante este periodo intermedio, sino que también contiene, como por ejemplo los secretos de la Salet, referencias más concretas a los conflictos internos entre los católicos o al fracaso de los sacerdotes religiosos y jerarquía superior de la Iglesia. Nuestra Señora ordenó a Melanie y a Maximino sobre los secretos: lo pasaréis a todo mi pueblo. Y a grandes rasgos los secretos incluyen 4 tipos de elementos: profecías sobre la Iglesia, profecías sobre el mundo, especialmente sobre Francia e Italia, reproches a los fieles y reproches al clero y a las comunidades religiosas. ¿Y qué dicen los secretos de la Salet respecto a la Iglesia, al clero y a los religiosos? Veamos algunas partes referidas a las profecías sobre la crisis interna de la Iglesia en la versión del secreto dado a la vidente Melanie y difundido en 1858. Dice: los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes por su mala vida, por su irreverencia y su impiedad en la celebración de los santos misterios, por el amor al dinero, el amor al honor y los placeres, los sacerdotes se convierten en pozos negros de impureza. Y este pasaje continúa diciendo: ay de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios, que con sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y claman venganza, y ahora la venganza está a sus puertas. También revela algo similar a la visión que tuvo el Papa León XIII y que culminó con la redacción de la oración a San Miguel Arcángel. En la Salet Nuestra Señora dijo: en el año 1864, Lucifer, con una gran cantidad de demonios, será desprendido del infierno. Irán aboliendo la fe poco a poco hasta en las personas consagradas a Dios. Los cegarán de tal manera que, a menos que tengan una gracia especial, estas personas tomarán el espíritu de estos ángeles malignos. Varias casas religiosas perderán su fe por completo y se perderán muchas almas. Se refirió también más en detalle a los conventos y monasterios y probablemente también a las congregaciones. Dice: los lugares santos están corruptos. Muchos conventos ya no son las casas de Dios, sino los pastos de Asmodeo y su pueblo. Y alerta incluso sobre las personas a quienes dejan ingresar, lo que nos lleva a pensar sobre las infiltraciones que se han producido en la Iglesia a partir del siglo XX y sobre lo que hemos realizado un video cuyo link te dejo en la descripción de este video en YouTube. El mensaje dice: en los conventos las flores de la Iglesia se pudrirán y el demonio se convertirá en el rey de los corazones. Que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas se cuiden de las personas que reciben, porque el diablo usará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas adictas al pecado, porque los desórdenes y el amor a los placeres carnales se esparcirá por toda la tierra. También se refirió a obispos y cardenales de esta manera: ay de los príncipes de la Iglesia que solo se ocupan de acumular riquezas sobre riquezas, de salvaguardar su autoridad y de dominar con orgullo. Además hay referencias a las persecuciones y al Papa. Dice: el vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir porque por un tiempo la Iglesia será entregada a grandes persecuciones. Será el tiempo de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis terrible. Y termina sentenciando algo especialmente significativo para nuestro tiempo: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y como un eco, 100 años después, en un discurso durante el Congreso Eucarístico de 1976, en la celebración del bicentenario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el cardenal Wojtyla, luego Juan Pablo II, dijo: ahora estamos parados
frente a la mayor confrontación histórica que la humanidad ha experimentado alguna vez. Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la antiiglesia, entre el Evangelio y el antievangelio, entre Cristo y el anticristo. El enfrentamiento se encuentra dentro de los planes de la divina providencia. Está, por lo tanto, en el plan de Dios, y debe ser un juicio que la Iglesia debe asumir y afrontar con valentía. Tenemos que estar preparados para someternos a grandes pruebas en un futuro no muy lejano. A través de sus oraciones y la mía es posible aliviar esta aflicción, pero ya no es posible evitar que suceda. ¿Cuántas veces la renovación de la Iglesia ha sido a través de la sangre? No va a ser diferente esta vez. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre los secretos de la Salet referidos a la Iglesia, el clero y los religiosos. Y me gustaría preguntarte si tú crees que esto que fue dicho en la mitad del siglo XIX se está viendo suceder hoy en la Iglesia y en el clero. ¿O es una exageración o simplemente una falsedad? El texto de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque tiene advertencias proféticas muy importantes para comprender lo que está sucediendo en nuestro tiempo.